Vamos, vamos, Henko. Vamos, Henkito. Oiga, llegó la época de hacer ejercicio fuera. Uy, severo se ve. Se ve ahí como un arco iris o no sé qué en el cielo. Llegó la época de hacer ejercicio afuera de techo, en la calle. En realidad es que no, en realidad es que está haciendo frío. Salí a patinar como los viejos tiempos con el mero Henkito. Por ahí les voy a poner un video cuando estábamos más jóvenes los dos en patineta. Pero ya está viejo mi hijo. Ya corre, pero ya poquitos, toca ayudarle. Oiga, hoy les voy a hablar de algo que siempre había querido. Mire qué elegancia. Mire qué elegancia. Esto es vida. Mire qué vista tan hermosa. De cómo vivir, de ser creativo. Y no llevo mucho tiempo viviendo de ser creativo. He vivido para ser creativo, sí. Nací para ser creativo, sí. Sin otro trabajo extra, como un año yo creo. Y he aprendido muchas cosas que uno no tiene en cuenta. Número 1, tienes que aprender de negocios. Si eres creativo, genuinamente vas a trabajar con un servicio que es tu servicio. Tu trabajo en realidad es un servicio, ya seas diseñador o fotógrafo. ¿Y qué? Está haciendo frío y yo estoy mostrando rodilla. Estamos aquí con el Henkito, como siempre. No salgo con Mayla a patinar porque no la logra. Henko está acostumbrado toda la vida. Póngale cuidado que ser creativo tienes que aprender de ser empresa, porque todo el tiempo vas a estar vendiendo tus servicios de creatividad. Dedícate a lo que te dediques, va a ser tus servicios de creatividad y eso va a ser algo importante. Tienes que aprender de negocios, tienes que aprender de ventas, tienes que aprender de ventas, tienes que aprender de marketing. A pesar de que yo estudié marketing y publicidad, uno tiene que aprender mucho de eso. Punto número 2, tienes que aprender a estar solo. Si eres una persona muy dependiente a estar con alguien siempre, eso es un punto importante que tienes que evaluarte. Porque si tú estás tratando de vivir de ser creativo, quizás puedas llegar a una empresa donde trabajes con mucha gente y todo bien. Pero ese tipo de trabajos generalmente cada creativo está en su mundo y en su intimidad. No puedo hablar mucho de ese tipo de trabajos porque en realidad nunca trabajé para una agencia, nunca trabajé para una empresa, siempre he trabajado freelancer o con el proyecto mío, entonces nunca aprendí lo que era esa experiencia con gente trabajando al mismo nivel en campañas y trabajo. Entonces definitivamente si tu trabajo va a ser freelancer o trabajar creativamente con tu propia compañía, vas a estar todo el tiempo solo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces es algo que la gente no tiene en cuenta y definitivamente es algo que hay que tener en cuenta, porque mucha gente no puede vivir sola por solo necesidad de no poder, solo por el hecho de que la soledad es difícil. No quiere decir con eso que estando solo estoy triste o aburrido. No, yo soy feliz con mi soledad. Yo salgo solo por mis clientes y ya está. Pero definitivamente la gran mayoría de tu trabajo va a ser solo frente a un computador, frente a una laptop, frente a tu escritorio y a tu mesa de trabajo. Tercer punto, no solo tienes que aprender de negocios, sino tienes que aprender también de la parte financiera y de cómo manejar tu dinero, porque siempre este trabajo es de que quizás te sale un mes muy bueno y al siguiente no está tan bueno, y al ser creativo tú tienes que estar pensando en ser creativo y no afanarte por el dinero que te va a hacer falta o el dinero que te llegó o que va a salir o porque tengo que pagar el bill o lo que sea. Si no sabes cómo hacerlo, puedo hacer un video de eso. Igual tampoco soy experto, tampoco soy la persona más ordenada, pero trato de serlo. Precisamente por eso, porque a veces llega de pronto mucho dinero junto y después no hay mucho dinero, entonces hay que saber cómo repartir el dinero para no estar corriéndole. Yo le he corrido y le corro mucho tiempo, pero
hay que saber cómo organizar el dinero. Ahí ancladito a eso, también es importante de que vamos a ponerlo aquí para que se vea el trigueño. También es importante de vivir de la creatividad o vivir de ser creativo, que definitivamente a mí me apasiona ser creativo y a mí me apasiona estar tomando fotos y videos todo el tiempo y estar hablando con clientes y marcas y todo el cuento. Me encanta, pero no todo el tiempo uno está con la disposición de hacerlo. No todo el tiempo uno es creativo, porque de pronto tú tienes un mal día y de pronto vas a hablar con un cliente y ya tienes que decir, ok, voy a hablar con un cliente y ya tengo que terminar de ahí mi situación personal con la de mi proyecto, pero esa situación es algo manejable. Pero cuando no tienes creatividad, tienes que aprender cómo retomar esa creatividad. Muchas veces uno se sienta al frente de su computador y de pronto está en Illustrator o está en Photoshop o está en Premiere Pro y no sabe cómo empezar, no sabe cómo hacerle, porque tu situación alrededor, tu entorno no está perfecto, que es algo normal. Entonces ahí es donde uno dice, cham, ¿cómo hago para reactivar mi creatividad? Por ahí le tienen nombre a eso, ¿no? Que es, tengo muerte de la... ¿Cómo es? No sé, que digamos que se quedan sin ideas, se quedan sin proyectos, tienen que hacerlo. ¿Yo qué hago? Pinterest es una forma violenta de uno por crear libros, videos, depende del trabajo que tú estés haciendo. Hay que saber instruirse de lo que hay del proyecto para uno ir metiéndose ahí como al mood que tiene que uno hacer, porque una cosa es hacer videos. Por ejemplo, para mí estos videos los hago como se me da la gana, pero para un cliente no puedo hacerlo, entonces necesito entrar en ese mundo de mi cliente, en la cabeza de mi cliente, y ser creativo desde ahí. Entonces hay que pensar mucho en eso y en cómo ejercitar esa parte creativa, porque uno no es creativo al 100% todo el tiempo. Y qué más, gente, ser creativo, la soledad, el tiempo, yo creo que ese fue como por encima de cómo se vive siendo creativo, pero definitivamente no es sencillo. Es algo que va a ser problema muchas veces, y mucho más cuando uno está empezando, de que no tiene la suficiente cartera de clientes, que no tiene la suficiente inteligencia financiera o no tiene la inteligencia de atención al cliente y así. Pero todo eso se va construyendo. Si se puede vivir de esto, solo hay que ser muy disciplinado, querer aprender todo el tiempo, todo el tiempo, y que esos momentos crudos creativamente o de trabajo lo sepas invertir en algo que te va a servir a futuro. Todo el tiempo estés aprendiendo, todo el tiempo tienes que estar instruyéndote en cómo ser más creativo, en hacer videos, en hacer fotos, en hacer diseños para marcas. Yo nunca he hecho esto, pero muchos diseñadores dicen cómo hacerles rebranding. Si trabajas en branding, hacerle rebranding a marcas grandes como Coca-Cola, como Pepsi, como Adidas, como para estar trabajando esa creatividad todo el tiempo y recursividad todo el tiempo, para ir sacando más habilidades y ser más pro cuando llegue de verdad un cliente te voy a pagar cierto dinero para hacer esto. Entonces definitivamente sí se puede vivir de la creatividad, sí se puede vivir de las fotos, de los videos, del diseño gráfico, sí se puede como freelancer, pero hay que aprender todo el tiempo. Definitivamente hay que aprender. Si quieres hacer algo grande, hay que aprender. Si quieres hacer buen papo perro, tienes que aprender a hacer un buen papo perro. Quieres hacer lo que seas, tienes que instruirte muy bien, ahorrar mucho, y ya. Ese fue el video de hoy. Enco, despide el video, despídelo. Allá. Say bye. Enco, say bye. Vámonos.